Shalom, bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Lel. Nuestra conferencia de hoy, Psicología y Kabbalah. Sabemos que la percepción de la realidad generalmente es algo muy subjetivo. Una cosa es la realidad y otra cosa es nuestra percepción de la realidad. Todo el desafío humano es cómo alcanzar una percepción que sea objetiva, es decir, que lo lleve a descubrir su esencia, que lo lleve a alcanzar su felicidad y armonizarse con el resto de las criaturas. Ese es todo el desafío humano, porque nadie puede ser feliz si no está rodeado de personas felices. Significa que para poder alcanzar esa armonía, la armonía depende, como el propio concepto de armonía lo dice, de varios componentes y no de un solo componente. La armonización del individuo y su entorno. El individuo, su entorno y todo lo que influencia en ese entorno. Justamente el concepto de esta psicología en el lenguaje de la Torá, en el concepto de la Torá y de la Kabbalah, se basa en que el alma humana, el hombre, tiene su origen en un estado infinito, denominado en el lenguaje de la Kabbalah Ein Sof, quiere decir que no tiene límite, que no tiene fin. Por eso deseamos lo infinito, por eso tenemos uno, deseamos dos, tenemos dos, deseamos cuatro. El hombre desea lo infinito. El problema es cuando el hombre concentra ese deseo infinito en algo que es finito. El hombre tiene un cuerpo finito y un alma infinita, por eso desea lo infinito. Pero cuando el hombre se concentra simplemente en su aspecto finito, es su cuerpo, y concentra todo su deseo en algo que es limitado, entonces el hombre sufre, porque lo ilimitado no puede captar lo ilimitado. El hombre tiene que expandir su conciencia, su ser, a un estado que esté más allá de los límites del ámbito material sensorial. Y ese es todo el trabajo de la psicología, de acuerdo a la Kabbalah. Y vamos a ver la diferencia con la psicología en su concepción materialista. Entonces, el alma tiene su origen, como vimos, en un estado infinito. ¿Qué significa? Hay un ejemplo muy interesante que siempre usamos, que es como el niño que está en el vientre materno. El niño en el vientre materno está en un estado de infinito. Recibe todo lo que él quiere lo tiene, sin desearlo. Sin querer comer, recibe la comida. Sin tener frío, recibe calor. Quiere decir que como el deseo no puede llegar a manifestarse. ¿Por qué? Porque es saciado antes de que aparezca. Antes de tener hambre recibe la comida. Entonces no surge el deseo de la comida. Ese plano, en el plano espiritual, es similar. El alma recibe todo sin desearlo. Entonces está en un plano que no tiene conciencia, porque el deseo genera conciencia. El deseo genera conciencia. Cuando no tengo deseo, no tengo conciencia, o por lo menos conciencia de la forma en la cual nosotros la conocemos en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra vida. Es otro tipo de conciencia. El mundo, la creación, la venida del alma a este mundo, genera la aparición de algo nuevo, el deseo. En el plano espiritual, como en el vientre materno, el deseo y lo que sacía al deseo estaban unificados. Por eso es lo que se llama la concepción de la unidad. En la unidad no hay conocimiento, hay ser, porque para que haya conocimiento tiene que haber dos cosas, una que conoce a otra. Pero si el deseo está unido al placer, a la plenitud, que es lo que sacía el deseo, entonces no hay conocimiento, hay ser. El conocimiento es cuando una cosa conoce a la otra, no cuando una cosa es. Cuando es, como dice el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, antes del uno que puedes contar, no hay nada. En el uno es el uno, y antes del uno no hay lo que contar. Entonces, en el uno todo está unificado. Entonces somos, por eso
El nombre con que se denomina a esa energía infinita es Yud-Kei Vav-Kei, que es la Bahía, que quiere decir la experiencia, más que todo la vivencia. El hombre busca la vivencia, el ser. Y cuando el hombre está disfrutando, es decir, cuando el placer y el deseo están unificados, el hombre no tiene conciencia del deseo. Nadie desea lo que ya tiene. Entonces es otro nivel de conciencia, el placer, lo infinito. Entonces, esa es la conciencia anterior a la creación. Pero esa conciencia, esa impresión está en el alma porque el hombre lo tuvo. Como cuando el hombre come una comida y queda un gusto y quiere recuperarla nuevamente. De la misma forma, en la memoria colectiva de todas las almas está ese gusto de lo infinito. Por eso el hombre desea lo infinito. El hombre busca lo infinito, busca trascender los límites. Todo el problema radica, que es lo que nos plantea la Torá y la Kabbalah, es la forma de alcanzar lo infinito. El hombre no puede no querer lo infinito, porque esa es su raíz. Akadosh Baruj Hu, lo infinito. De ahí el hombre viene, por eso deseamos lo infinito. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlo? Las diversas tradiciones, todas las tradiciones que existen, se relacionaron con esta idea. Todos los mitos de las diversas tradiciones, ¿de qué nos hablaron? De cómo el deseo se relaciona con la plenitud. Esas son las famosas relaciones arquetípicas, primitivas, esenciales. Luego, por supuesto, que el hombre las intelectualiza, pero son arquetípicas, esenciales, están más allá de la voluntad humana. Lo esencial es más allá de lo que el hombre quiera o no quiera. Es un aspecto de la realidad. Lo que tenemos que ver es simplemente cómo armonizarlo, cómo llevarlo a un plano infinito. ¿Cómo armonizarlo? Entonces, ¿qué sucede? Estas relaciones arquetípicas, primitivas, en ellas no hay bien y mal. El bien y el mal no existen. Hay deseo, como un niño. El niño no tiene conciencia de bien y mal, el niño desea y quiere saciar sus deseos. Ahora, la Kabbalah nos habla de todo ese encadenamiento del deseo desde lo infinito hasta nuestro plano. Y también nos dice qué formas arquetípicas son constructivas y cuáles son destructivas. ¿Por qué? Porque el deseo para llegar a su forma actual, para llegar al estado en el cual estamos, atraviesa muchas etapas. Como cuando algo se conforma, cuando construimos un edificio, primero se perfora un pozo, luego se ponen los cimientos, etcétera, etcétera. Esas etapas existen, pero la pregunta, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es hacer un pozo ni poner cimientos. El objetivo es crear un edificio para que viva gente. De la misma forma, cuando vemos todas las relaciones arquetípicas, todas ellas existen y son reales, pero ¿con cuáles nos identificamos? Ese es el gran desafío. Entonces, la Kabbalah, la Torá, toma conciencia de todas ellas y nos dice cuáles elegir, con cuáles identificarnos. Las otras existen también. Cuando la Torá dice no codiciar, no asesinar, significa que esa tendencia existe. ¿Por qué? Porque el hombre tiene deseo. Y como el hombre tiene deseo, puede manifestarlo en forma equivocada. Tiene que aprender a manifestarlo en la forma correcta. Entonces, toda la mitología greco-romana, por ejemplo, ¿qué trae? Trae todas las formas arquetípicas del deseo, pero en forma incivilizada. Los dioses griegos que bajan del Olimpo y se comportan aún peores que los humanos, nos está mostrando una forma salvaje e incivilizada del deseo. Porque el hombre precisa modelos con los cuales identificarse para crecer, para desarrollarse. Pero si el modelo, que son esos dioses, esas deidades, se comportan como los hombres o aún peor, ¿qué modelo es? ¿Cuál es el modelo que el hombre tiene como un niño? El niño aprende de los padres para ver lo que imitar. ¿Y qué modelos me dan a mí los dioses griegos? Si estudiamos la mitología griega, Cronos, Olimpo, todo lo que Zeus, todo lo que ellos hicieron, no hay ningún modelo. Al contrario, me inspiran a manifestar el deseo en forma incivilizada. Entonces, eso no es modelo. Entonces la Torá dice,
rápidamente, en vez de entrar en todos los detalles, dice no codiciar, no adulterar, no asesinar, respetar a los padres. Todo justamente lo contrario que si van a estudiar la mitología griega, es totalmente lo que hacían los dioses griegos y los hombres los imitaban. Entonces, esos modelos producen una sociedad caótica que no puede nunca alcanzar la armonía y la plenitud. Entonces la Torá nos advierte y nos dice, esa tendencia existe. Si no existiría, no tendría toda la necesidad de decir que no se haga, de prohibirla. Existe, pero es el deseo de plenitud manifestado en forma negativa, en forma destructiva. Entonces la Torá sí activa el mito a través de su relato, a través de las situaciones que nos transmite, pero lo activa de forma que el hombre discierna entre el bien y el mal, cosa que la mitología griega, grecorromana, no nos da. No me da un discernimiento del bien y el mal. Entonces, la Torá sí me da. ¿Cómo lo da? Todo el relato me está dando la forma cómo discernir el deseo. Desde el desafío arquetípico, que es el desafío en el famoso Gan Edén, en el jardín donde estaba Adán y Javá es tentada por la serpiente. ¿Qué es toda esa situación donde la serpiente incita a Javá a comer del árbol del fruto prohibido? Nos enseña la Kabbalah que el fruto prohibido es el deseo. Por eso dice el conocimiento del bien y del mal. En el deseo está el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le dice la serpiente? La serpiente le dice algo muy sabio y muy inteligente. Le dice, ¿cómo puede ser que el creador, Akadosh Baruj Hu, que creó al hombre para darle todo su bien, creó algo malo? ¿Cómo puede ser que este árbol es malo y el fruto es malo? ¿Cómo puede ser que se creó algo malo? Y es cierto, todo fue creado para bien. Lo que no le dice la serpiente es que ese fruto, el deseo, debo aprender cómo tomarlo. Si yo no sé cómo tomarlo, puedo hacerme daño. Por eso, bueno o malo es la forma en la cual yo me relaciono con las cosas, pero en sí mismas las cosas no son buenas o malas, fueron creadas para bien. Debo aprender cómo relacionarme. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal es justamente todo el destino y el desafío del hombre a discernir entre el bien y el mal, discernir en el deseo. Pero para ello debo saber cómo. Por eso, ¿qué debería haber hecho primero el hombre, Adán y Javá? Comer del fruto de las vidas, el árbol de las vidas que es la Torá, que es donde discierne qué está bien y qué está mal. Es como una persona que entra en un campo lleno de hongos. Hay hongos venenosos y hongos comestibles. Si yo me pongo a probar, ¿cómo yo sé qué hongo es comestible y qué hongo es venenoso? No puedo saber. Pero yo tengo un libro, un manual que me dice, este hongo es venenoso y este hongo es comestible, entonces yo me salvo de sufrir. Si no, tengo que probar, sufrir y probar y sufrir, y a través del sufrimiento también puedo aprender, pero es un sufrimiento y es un desgaste. Entonces son esos dos caminos que están en la vida: el camino de la conciencia a través del Etz HaChaim, del árbol de las vidas, de la conciencia, del discernimiento, o permanentemente experimentar y sufrir. Entonces la Torá dice, puse el bien y la vida, el mal y la muerte. Elige el bien para que vivas tú y tu simiente. Quiere decir que hay un desafío, hay un trabajo, pero hay que saber cómo conectarse con esa energía. Y esto lo vemos en Freud, por ejemplo. Freud descubrió miles de años después, que la energía del deseo es la energía que mueve todos los procesos de la vida. Entonces, ¿qué él dijo? Dijo lo mismo exactamente que dijo la serpiente. ¿Cómo puede ser que el deseo sea algo malo? Existe y es algo bueno. Pero lo mismo que la serpiente no dijo cómo conectarse, tampoco Freud le dijo al hombre cómo conectarse con el deseo. Simplemente tratar de armonizar el deseo, lo que siento, y ver cómo ir llevándola, digamos, de cierta forma. ¿Por qué? Porque Freud no conocía la tradición de la Torá y de la Kabbalah y del judaísmo. ¿Qué conocía?
Él fue criado en una cultura, en la cultura occidental, basada en todo lo griego, lo greco-romano, lo filosófico, y se inspiró en esos modelos. Entonces dijo, los modelos del deseo, los modelos arquetípicos que yo conozco, son modelos como las deidades griegas, donde permanentemente el deseo trata de saciarse, y hay que buscar la forma de cómo ir llevando al hombre para que con ese deseo, que es su carga, vaya adelante. Ahora, sí, Freud hizo algo que sí es positivo. Destruyó 2000 años de falsa moral, donde el deseo era algo malo, el pecado original, lo malo. Pero, como la serpiente, tampoco dio las respuestas de cómo armonizar esa energía que dio el deseo. Entonces Freud descubrió varios miles de años después que la Torá lo formuló, que la energía del deseo es la que mueve todos los procesos de la vida. Y Freud hizo tomar conciencia al hombre moderno de sus fuerzas y los liberó de muchos prejuicios. Dijo, aquí está el secreto, esta es la llave, esta es la fuerza. Es una tentación muy grande, como la serpiente, es el deseo, porque sin deseo no hay placer. Pero tomó la filosofía griega y fue degradando, es decir, en vez de poner una norma como hace la Torá, y que el hombre tiene que alcanzar esa norma, desafiar para crecer, no, el hombre va adaptando. La norma es la debilidad humana. Entonces, en vez de el hombre superarse en pos de lo absoluto, en pos de lo infinito, se va degradando, va adaptando la realidad a su percepción y no expandiendo su percepción a la realidad en forma objetiva. Entonces la Torá dice, no, hay una realidad infinita que es objetiva. Vamos a ver cómo alcanzarla. Hay un lugar y hay que llegar a ese lugar. No el lugar es donde yo quiero. El lugar existe. El mundo fue creado y yo llegué a un mundo que me precede y yo tengo placer de la forma en cual yo fui programado para recibir ese placer. Entonces vamos a aprender el mecanismo, no adaptarlo simplemente a lo que sentimos. Y ese es todo el desafío arquetípico que me da la Torá, cómo enfrentarme al deseo y cómo corregirlo. Y la Torá para eso me da una conducta, me dice, hay formas, hay conducta. La Torá nos enseña que todas las formas generales que hay del deseo se pueden resumir en 4 formas generales de comportamiento. Una conducta que el hombre adopta, porque nosotros pensamos, sentimos y finalmente actuamos. La pregunta es, ¿cómo actuamos? ¿De qué forma actuamos? El deseo nos genera pensamientos. ¿En qué pensamos? En lo que deseamos. ¿Cómo alcanzarlo? Cuando pensamos, ¿qué hacemos? Intelectualizamos nuestros deseos. ¿Cómo alcanzar lo que queremos? Luego nos emocionamos por eso y luego lo realizamos. La pregunta es, ¿pensamos correctamente? ¿Tomamos en cuenta la consecuencia de nuestros actos? ¿O simplemente quisimos justificarlos? Entonces vamos a ver cómo la Torá resume esas 4 formas. Dice que hay 4 formas básicas generales de comportamiento. ¿Cuál es esa forma básica? Primera que se manifiesta, que surge, como lo vemos en los niños, que es lo primero que surge, el egoísmo. Así como un niño quiere algo y no piensa en la consecuencia de sus actos, de la misma forma una persona que aún no se desarrolló espiritualmente se identifica con el egoísmo. Quiere algo y busca cómo conseguirlo. Y para conseguirlo puede elaborar intelectualmente cantidad de cosas, pero sigue siendo en última instancia egoísmo. Entonces, la valorización de las cosas no es solamente por lo intelectual, sino por lo que la persona hace. Si toda la elaboración de un gran científico es para crear un arma de destrucción, entonces ahí está el valor de toda la elaboración. En cambio, si la elaboración de una persona es para ver cómo hacer que las personas estén mejor, eso es lo que debemos ver. El producto final en última instancia, la intención final. Depende de cómo se usa. Entonces, la energía, que es el deseo en sí misma, no es buena o mala. Bueno o malo es el uso que el hombre le da, como la energía atómica. La energía nuclear puede usarla para dar luz al mundo, para curar enfermedades o para destruir el mundo. Depende de cómo la utilice. Pero en sí es neutra.
Es el contacto con el deseo del hombre, con la voluntad del hombre, lo que le da dirección. Y ese es el deseo. Entonces la forma primera del deseo, ¿cuál es? Es egoísmo. El egoísmo es la forma primitiva, natural, donde el hombre actúa destruyendo. Piensa en él, no piensa en la consecuencia de sus actos. A pesar de que pueda elaborar las cosas, las elabora, pero esa elaboración a que lo lleva a destruir. Y aparte, al ser egoísta, está concentrado simplemente en sí mismo y no conoce nada más. Solo se conoce a sí mismo y no conoce nada más allá de sí. Solo a él mismo se conoce. Luego hay otro nivel, que es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es otra forma del egoísmo. Es la persona que no se compromete. El egoísta se compromete con sí mismo. El indiferente, las cosas suceden, las cosas le suceden. Es indiferente. Un poco de interés en sí, lo que sea necesario. Pero el egoísta puede llegar a ser un gran dictador, un gran malvado, un líder negativo. El indiferente puede ser moldeado y llevado porque no le importa, pero está siendo cómplice del egoísmo. Es decir, que es otra forma a través de la cual el egoísmo se manifiesta. Entonces, ya vemos dos formas de comportamiento y las dos negativas. Una activa, el egoísmo, y otra pasiva, la indiferencia. Pero el hombre ve que esos dos caminos no lo llevan a nada positivo, porque nadie puede ser feliz, como dijimos, rodeado de gente que no es feliz. Para ser feliz tengo que conseguir alrededor mío felicidad, entonces yo voy a ser feliz compartiendo y disfrutando. Entonces surgen las buenas intenciones. Las buenas intenciones es muy importante. Ya hay un cambio fundamental entre el egoísta y el indiferente, porque tiene buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no son suficientes. Porque yo puedo tener muy buenas intenciones y con mis buenas intenciones hacer daño. Yo debo saber cómo hacer las cosas. Alguien me pide dinero. En la calle una persona pide dinero. Y yo con muy buen corazón y con buenas intenciones le doy dinero. Y esta persona compra drogas o compra armas. Entonces con buenas intenciones hice daño. Quiere decir que es necesario también el conocimiento y la sabiduría de cómo aplicar mi energía, mis buenas intenciones, para que las cosas lleguen a su lugar correcto. Entonces, ¿qué nos dice la Kabbalah y la Torah? Que el hombre debe llegar al altruismo. ¿Por qué? Porque el altruismo es la única forma en que el hombre activa todo su potencial para descubrir cómo alcanzar el bien. Porque en el altruismo tengo buenas intenciones, pero yo voy hasta el final, es decir, busco de qué forma debo aplicar estas buenas intenciones en forma correcta. Entonces tengo bondad y sabiduría. La bondad sin sabiduría puedo hacer daño. Con buenas intenciones solamente puedo destruir. Entonces preciso tener la bondad, un buen corazón, pero también preciso luego buscar la sabiduría para aplicar esas buenas intenciones en la forma correcta. Entonces vemos que la Torá nos da formas de comportamiento. Y esas formas de comportamiento tienen componentes. Ante cada situación yo debo saber cómo me estoy comportando. En forma egoísta, indiferente, buenas intenciones, altruista. Cada acto que el hombre hace debe evaluar. ¿Estoy pensando solamente en mí, no en el otro? Soy egoísta. ¿Estoy siendo indiferente? ¿No me importa lo que sucede? Estoy siendo indiferente. Tengo buenas intenciones, quiero hacer, pero no me estoy esforzando en ver realmente todas las implicancias y hasta dónde esto va, o me esfuerzo y voy y estudio, y lo que yo no entiendo pregunto. Entonces estoy siendo altruista, estoy sabiendo que por lo menos estoy empleando toda mi potencialidad y todo lo que está a mi disposición para hacer el bien. Si no, no es suficiente, si no quedo en las tres primeras etapas. Entonces solamente el altruismo es el estándar mínimo para crear un mundo mejor, porque exige todo de uno. El hombre tiene que activar todo su potencial. Si no, el hombre de una forma u otra cae en egoísmo, indiferencia o buenas intenciones.
Ahora bien, cada uno de estos componentes tiene sus detalles y sus cosas en común. Los dos primeros niveles que estudiamos, que como vimos son dos formas de egoísmo, el egoísmo y la indiferencia, en realidad ¿qué son? Son dos formas de autojustificación. El egoísta está justificándose y el diferente también. Están encerrados en sí mismos, no conocen más que sí mismos, justifican lo que ellos ven. Yo creo que son así las cosas y todas deben ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque yo lo veo de esta forma. Sea en una religión, sea en una ciencia, sea en una relación, absolutamente todo. Si está basado simplemente en lo que yo veo y no en principios superiores, como vamos a ver, entonces quiere decir que soy egoísta o es indiferente que las cosas sucedan. Pero hay una justificación y no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay un esfuerzo. Es decir, yo veo las cosas de una forma, por más que tenga experiencia, pero yo no veo todo. Debo basarme en algo más allá que mi criterio, no es suficiente. Debo usar, por supuesto, mi criterio, pero debo confrontarlo a otros criterios de sabios y experiencias. Como una persona cuando va a un médico, consulta, primero que todo, que un médico tiene experiencia de años de medicina. Lo que él estudió a otros médicos y a otros científicos. Y a su vez él consulta con otros médicos y el propio paciente va a consultar a otros. Entonces confrontamos cantidad de elementos y de información para discernir exactamente. De la misma forma en educación, en espiritualidad, debe suceder lo mismo. Si no, quedo encerrado en mi pequeña mente, que hasta dónde puede llegar en lo que yo veo. En cambio, yo utilizo, cuando yo consulto, utilizo otras mentes, no solamente mi mente, utilizo la mente de otras personas, la historia, estoy expandiéndome. Y eso, por supuesto, que requiere de un esfuerzo del hombre. Después están las buenas intenciones. En las buenas intenciones, la persona tiene un buen corazón, tiene buenas intenciones, quiere ayudar. Pero en las buenas intenciones hay una ingenuidad. ¿Por qué? Porque son buenas intenciones. Tiene bondad. Pero la bondad sin sabiduría y sin ver las consecuencias finales quedan en buenas intenciones y quedan en ingenuidad. Por eso es necesario llegar al nivel del altruismo, donde el hombre tiene que hacer un esfuerzo. Por supuesto que no es pasivo, es activo, es lo más activo que hay. El hombre tiene que activar todo su potencial. Como decimos acá, el altruismo es la superación de la autojustificación y de la ingenuidad. Y ahí surge la conciencia. Cuando el hombre se supera, entonces ahí el hombre debe utilizar todo su potencial. Nos llega una pregunta de uno de ustedes, en una parte del mundo. Dice que en uno de los artículos que leyeron en Alel se expresa que los griegos usaron determinadas formas arquetípicas y los judíos otras. ¿Por qué? Bueno, justamente lo que estábamos explicando, que las formas arquetípicas greco-romanas son las que señalan la relación pasiva con el deseo, como vimos ahora, egoísmo, indiferencia y, en el mejor de los casos, buenas intenciones. Pero son pasivas. ¿Por qué son pasivas? Es decir, las primeras dos, egoísmo e indiferencia, seguro que son pasivas. Es decir, pasivas, ¿en qué sentido? Pasivas con respecto al desafío de activar todo el hombre, porque el egoísta es activo, no es como el indiferente. El egoísta es activo, pero eso que él activa no está contemplando todo. Si él vería todo, sería altruista. Es decir, él es activo, ve lo que él quiere, pero no está viendo que lo que él quiere al final va a hacer daño al otro y le va a volver como un eco a él también mal. Como la Revolución Francesa. La aristocracia, la monarquía, estaban todos muy bien. El pueblo estaba muriéndose de hambre. Y al final vino la revolución y también ellos sufrieron. Quiere decir que no se vio todo. El egoísta se ve a él y no ve que hay causas y consecuencias, y no ve que hay un proceso de ecología social y espiritual que lo trasciende a él. Es activo, pero activo hasta un plano. No se activó completamente toda su inteligencia, toda su percepción. Si hubiera activado todo,
hubiera visto también lo otro, entonces hubiera llegado a las buenas intenciones y al altruismo. En cambio, el judaísmo me exige que la norma mínima es el altruismo. Porque sin altruismo yo no puedo construir una sociedad justa. No puedo ni siquiera construir una relación armoniosa. Solamente el altruismo puede generar una relación armoniosa, una familia armoniosa, una sociedad armoniosa, un país y un mundo. Cuando todos pensamos en el todo y no solamente pensamos en nosotros, porque nosotros somos seres sociales, seres que vivimos en sociedad, que vivimos con personas, que compartimos. Entonces nadie puede ser feliz solo, es imposible. El hombre no puede ser feliz solo, rodeado de todas personas infelices. Tiene que tener guardianes que lo cuiden, y esos guardianes pueden traicionarlos también. Entonces significa que el altruismo es el estándar mínimo para alcanzar lo completo, la perfección. Hay otra pregunta que mandan ustedes, que nos envían, que dice: ¿por qué las buenas intenciones señalan ingenuidad? Justamente estuvimos explicando que no es suficiente lo que una persona piensa, sino que debo ver cómo las cosas son en realidad, como dijimos hoy en nuestros ejemplos. Yo tengo buenas intenciones, yo quiero algo, quiero ayudar, quiero ayudarte, quiero curarte, pero no soy médico. Con las mejores intenciones de querer una persona que puede amar a otra, tiene las mejores intenciones, pero no es suficiente. Preciso también saber la sabiduría de lo que hacer para prever más allá del momento. Entonces, las buenas intenciones son importantísimas, porque sin las buenas intenciones yo no puedo llegar al altruismo. Pero si yo solamente quedo en las buenas intenciones, activé solamente, digamos, mi emocionalidad, mi corazón. Pero el hombre tiene mente también. Entonces no es suficiente con creer, con querer o con buenas intenciones. Debo también saber. Entonces cuando armonizo el corazón y la mente, entonces ahí surge el verdadero altruismo. Estoy activando todo mi ser. Necesito moverme, aprender, saber. Entonces el hombre activa realmente todo su potencial y ahí llega el altruismo. Otra pregunta tenemos que nos dice: de acuerdo a la psicología, cuando la persona asume lo que siente e interactúa a partir de ello y comienza a sentirse bien, ¿eso es correcto de acuerdo a la Kabbalah? Cuando una persona hace algo y se siente bien, como dice el psicoanálisis, la psicología. Creo que es esto lo que me preguntan, si no, por favor, escriban nuevamente. Cuando una persona se siente bien, se siente correctamente, hizo algo y me siento bien. La pregunta viene acá: yo puedo sentirme bien, por ejemplo, me duele un diente y tomo un calmante y me siento bien. No, momentáneamente me siento bien, pero no significa que a largo plazo voy a seguir sintiéndome bien. Tengo que ir a la raíz del problema. Si no voy a la raíz del problema, entonces ¿cómo sé si está bien lo que estoy haciendo? Como vimos en nuestro esquema, que hay 4 formas. Las 4 formas están aquí, en el 11. Entonces, hay 4 formas: egoísmo, indiferencia, buenas intenciones y altruismo. Entonces, ¿yo me siento bien a partir de qué? Tengo que preguntarme. A partir de una actitud egoísta, donde yo pensé en mí, entonces me voy a sentir bien. Pero tarde o temprano, como dimos el ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Qué sucede? El pueblo se rebela. Todo lo que yo hago genera egoísmo, genera desequilibrio e injusticia. Entonces, ¿qué sucede? El hombre sufre. Porque el hombre se está autojustificando. Entonces no es suficiente. O soy indiferente. Me siento bien y soy indiferente. Lo que pasa en el mundo no me importa. Me siento bien un tiempo, pero me va a llegar. Se están inundando todas las casas y mi casa está un poco más alta. Todavía no me llegó el agua, pero cuando me llegue el agua a mí, también me va a afectar. Buenas intenciones. Me siento bien porque hice algo, mi intención de corazón fue buena y fui y lo hice. Pero preví todas las consecuencias de lo que yo hice.
Le di dinero a una persona porque me pidió dinero y se compró un arma y fue a asaltar personas y de repente había asaltado a mí o a un familiar. Tampoco es suficiente. Entonces la psicología me quiere llevar a sentirme bien con los elementos que hay. Pero ¿dónde está la interacción? Y la interacción no solamente cercana, inmediata o a corto plazo, a largo plazo, como la ecología. Debo abarcar absolutamente todo. No solamente debo abarcar mis intereses, porque el hombre, como vimos hoy, es un ser social. Y el hombre vive en sociedad. Entonces solamente, por eso todo el sistema de la Torá, de las mitzvot, es un sistema que lleva al hombre al desafío en civilizar su deseo, en salir del egoísmo, de la indiferencia y de las buenas intenciones, para llegar finalmente ¿a dónde? Al altruismo. Solamente el altruismo es lo que puede ayudarnos a todos a alcanzar la armonía universal. Shalom, shalom desde Jerusalén.